Cuando tenemos un problema de dinero, tenemos que entender de que es solamente un síntoma. El dinero no tiene un problema solo. El problema está quizás en el hábito, el problema quizás haya sido un problema de pareja, un problema familiar, haya sido un problema laboral, haya sido una mala decisión profesional. Quizás el problema esté en la suma de malas decisiones. Entonces, ¿cómo voy a tener una fórmula mágica que simplemente me solucione un problema, un síntoma, si no analizamos cuál es la enfermedad real? No es de adulto que uno aprende a cepillarse los dientes, ¿verdad? Pero cuando eso fue incorporado casi desde bebé, desde los 1 añito que te están cepillando los dientes, hoy te levantaste, te cepillaste los dientes y ni siquiera fuiste consciente, lo hiciste como un hábito, fue algo casi natural, casi sin pensar. Eso es un hábito. La repetición constante, esa práctica diaria, que hace que se te quede pegado incluso a tu subconsciente. Actúas desde la transparencia, como se dice, es como aprender a caminar o lo que sea. Uno ya lo hace sin estar pensando, a ver, primero derecha, después izquierda. No pensamos así, ¿verdad? Porque ya es un hábito. Ojalá podamos desarrollar el hábito del ahorro también de esa manera. Pero fíjense que va entonces con la experiencia, y eso es desde que somos chiquititos. Y por eso es tan importante que si queremos salud financiera, como bien nos decía una de las personas que entrevistamos, necesitamos desarrollar el hábito en familia. Los papás en general nos esforzamos muchísimo para darle una mejor oportunidad a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos, que las que tenemos. Es cierto, ¿verdad? Coincide usted, pero ¿de qué va a servir que mi hijo gane más, porque ahora, no sé, va a tener no sé qué profesión, si no sabe desarrollar el hábito de cómo lo tiene que gastar? Va a ganar más dinero y va a gastar el doble. ¿Va a ganar más? ¿Para qué? Entonces, cuando hablamos de calidad de vida tenemos que entender de que no es suficiente cuánto se gana, sino también la calidad y la manera en la que gastamos. Por eso, el hábito es la base de nuestra salud financiera. Entonces, ustedes están ofreciendo casi como un acompañamiento en la parte efectiva, que es lo que uno siente, es la fiebre, ¿verdad? Tengo un problema financiero, pero también desde lo afectivo, el por qué se llega a un problema financiero. ¿Y podría ser la falta de planificación un problema? Por supuesto que sí. La falta de planificación, ¿por qué? Porque nuestras decisiones de gasto están influidas por factores externos e internos de la persona. Tenemos sobre nosotros la presión de la publicidad, del ambiente social donde nos movemos. Entonces, de afuera, de nuestros hijos, muchas veces que nos piden cosas, de nuestra familia, de afuera nos vienen ciertas presiones, pero de adentro también. O sea, nosotros tenemos impulsos que vienen de nuestras emociones. Entonces, no siempre somos conscientes de qué es lo que nos lleva a tomar la decisión. Y entonces podemos dejarnos llevar. Y cuando hablamos de libertad financiera, ¿hablamos de tener mucho dinero? No, hablamos de la capacidad de poder vivir y sentirnos libres en nuestras decisiones financieras. Entonces, es muy similar el concepto de libertad financiera con la salud financiera. La salud financiera nos lleva a aquel estado de bienestar en donde uno disfruta de lo que tiene, disfruta de lo que consigue, pero también disfruta del camino que le lleva a alcanzar las satisfacciones. Primero pasa por un planificar, o sea, eso es en la mente todavía, no es todavía en la acción. Entonces ahí yo tengo que definir claramente a dónde quiero llegar. Entonces comenzamos por arriba, comenzamos por la meta o por las metas. Como siempre son varias, entonces tenemos que establecer las prioridades. Ahí bajamos al siguiente peldaño, que es el de las prioridades ya con plazos. Corto, mediano, largo plazo, como ya hablamos. Y una vez que ya he definido las prioridades, me toca tomar decisiones de qué voy a hacer. Antes de hacer, yo tuve que haber pasado por ese proceso de decidir el qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Tengo que saber dónde quiero llegar para después, empezar desde a donde caminar. Estoy, ahí recién empiezo a caminar. Me gusta. Luego yo voy a llevar eso a la práctica. Voy a realizar acciones concretas que en la medida que sean sostenidas en el tiempo y practicadas en forma constante, se van a transformar en hábitos. Pero antes de que el hábito esté desarrollado como tal, yo ya voy a empezar a poner en práctica. Yo ya voy a
irme a la acción. Y eso es... Sí, haciendo un poco un paralelismo con el tema del cepillado de dientes. Totalmente. Entonces, mi meta es tener una dentadura sana y el hábito va a ser cepillarme los dientes todos los días. Pero para desarrollar ese hábito, tengo que hay una conciencia de empezar y luego una disciplina. A partir de ahí. Y la disciplina es lo que cuesta, ¿verdad? Así mismo, lo que decís de la disciplina es muy importante porque para desarrollar hábitos, para cambiar conducta, sustituir una conducta mala por una positiva o una no tan buena por una mejor, es muy importante que yo también me arme de una serie de capacidades como la disciplina, la perseverancia, ¿no es cierto? Y una serie de valores o cualidades o capacidades que me van a llevar a que yo pueda sostener en el tiempo esa decisión a través de acciones que voy a ir repitiendo, en las que voy a ir incorporando de manera cada vez más profunda en mi día a día. Pero ese iniciar y esa perseverancia y disciplina forma parte todavía de un estado consciente. Totalmente. Recién cuando ya sea algo inconsciente, que lo hago ya de manera automática, podríamos estar hablando que se desarrolló o se implementa ya un hábito, digamos, en nuestra familia, con relación, decía allí, hábitos financieros. Y dice, todos los miembros de la familia. Es posible entonces trabajar con todos, papás, con los hijos, incluso con los niños se puede hacer esto, ¿verdad? Es posible y es absolutamente necesario. Es muy difícil sostener una decisión si los demás miembros de la familia no tienen el mismo nivel de compromiso o de comprensión de cuál es la meta. Si yo no les explico a todos a dónde queremos llegar, no puedo lograr de los demás miembros de mi familia el mismo nivel de compromiso que tengo yo. Entonces yo puedo empezar, pero lo que yo hago es una parte nomás. Las acciones de todos van a sumar para que se pueda llegar a esa meta.